Me avisan si lo tenemos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es el perdón? Ok. Cuando hay una congregación de personas, bueno, pues veámoslo primeramente en algo, para poner un ejemplo, algo pequeño, la familia. Papá, mamá, hermanos, en un hogar. A veces es más grande, tíos, tías, que conviven en ese hogar. Lo que les quiero hacer ver es que aunque sea una familia pequeña, papá, mamá, hermanos, hay problemas. Van a haber diferencias. Van a haber enojos por algo que me hicieron, por alguna, siento que me ofendieron, entonces me enojo, me molesto. El enojo lleva a la ira a hacer cosas contra la integridad de la persona o a decir cosas en contra de la integridad de una persona. El asunto es, cuando hay un grupo de personas conviviendo juntos o cerca, sea en el trabajo también, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber roces. ¿Es cierto o no? ¿O me equivoco? O tal vez solo yo lo veo. Imagínense en la iglesia un grupo de personas, hijos de Dios, congregándose con diferentes culturas, con diferentes edades, con diferente madurez espiritual, con diferentes tiempos de ser hijo de Dios. Un grupo de personas reuniéndose. ¿Y por qué no? Hay personas que están en las iglesias y todavía no han entendido la gracia de Dios. Sin embargo, están ahí y Dios los tiene por un propósito, para que en un mensaje Dios pueda tocar el corazón de las personas y puedan entender quién es Jesucristo, puedan entender el Evangelio de Dios. Entonces están ahí con un propósito. Entonces tenemos personas reunidas en una congregación, familiares, aunque todos somos hermanos en Cristo, hijos de Dios, personas que quieren conocer la verdad, otros que asistirán por ver qué hay, por acompañar a alguien, otros asistirán porque me presiona mi familia y tengo que ir. En fin, hay muchas razones, pero al fin se está reunido un grupo de personas y muchas veces hermanos en Cristo y siempre hay roces, ¿verdad? Y Jesús en su sabiduría, en su gran amor, en su misericordia, nos lleva a esta parte en Mateo y nos enseña
cómo resolver los problemas entre hermanos, cómo resolver los problemas en la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la manera adecuada? Siempre enseñando lo primero. Para poder resolver un problema es necesario tener el amor de Cristo en nosotros. Para poder resolver un problema debemos perdonar. Entonces venimos a esto. ¿Qué es el perdón? Esta definición me gustó. El perdón es vivir con el recuerdo, oigan, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. Debo disculpar a otros por una acción considerada como ofensa. Me ofendió, pero debo disculparlo, renunciando eventualmente a vengarme o a reclamar un justo castigo por aquella persona que me hizo daño. Optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que la relación entre ofensor y perdonado y ofendido y perdonante no quede más o menos afectada. Entonces, si yo perdono, voy a recordarme de lo que me hicieron. Siempre lo voy a recordar. Y si usted no lo recuerda, el enemigo se va a encargar de que se acuerde. ¿Por qué? Porque es lo que quiere es la discordia entre hermanos, la discordia en la familia. Lo que él quiere es divídanse. Que en la iglesia hay un problema, se pueda dividir la iglesia. Él va ganando. En una familia se desintegra una familia. Entonces aquellos padres que les decían al hijo, vamos, acompáñenme a la iglesia, no se queda aquí en la casa, ya está enojado, el hijo o la hija se fueron, y no tienen esa guía. Las familias se van desintegrando. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios nos dice, perdone. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es vivir con el recuerdo, pero pasar por alto la ofensa. Renunciemos a vengarnos. Quiere decir que yo perdono y olvido. En los pensamientos van a venir, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero cada vez que vengan esos pensamientos, ¿qué debo decir? Señor, perdóname. Ayúdame a perdonar. Entonces, debo pasar por alto la ofensa. Como segundo punto tenemos los beneficios de perdonar. ¿Cómo resolver los problemas con los hermanos? Recordemos que la iglesia está compuesta de un grupo de personas, un grupo, a veces cuando uno habla con gente de afuera, que no es parte de ninguna iglesia, gente que está en el mundo, cree que la iglesia es un grupo de personas buenas, perfectas, maduras. La iglesia está compuesta de un grupo de personas imperfectas, que venimos a Cristo para que Él nos vaya ayudando a ser mejores cada día, para que Él nos ayude, ¿verdad? Mientras más conocemos de Él en su palabra, vamos a ir dejando cosas que Él, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo, nos va a ayudar y va a decir, deje esto, está mal. Eso que está haciendo está mal. Si usted lee la Biblia, lee la palabra de Dios, van a venir versículos a su mente cuando usted hace algo que está mal. Pero si no lee la palabra de Dios, difícilmente el Espíritu Santo va a actuar
Posiblemente le va a hablar a través de terceros, por medio de una prédica. Pero si cuando estamos en la iglesia no prestamos atención, entonces sí, el Espíritu Santo está hablando, pero no voy a entender lo que me está diciendo. Y si no soy hijo de Dios, mucho menos voy a entender lo que la palabra de Dios me dice. Pero así está constituida la iglesia, un grupo de personas imperfectas que vienen buscando de Cristo para que nos ayude a sanar heridas, a resolver problemas y a ver cuál es la voluntad del Padre para que nuestra vida vaya cambiando. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas con los hermanos? Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar a eso. Jesús estableció un procedimiento correcto. Hay disciplina en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? No debemos olvidar que el propósito de la disciplina en la iglesia es corregir y restaurar. Eso, bueno, ¿y a raíz de qué vendrá una disciplina en la iglesia? Bueno, en el versículo 15 del capítulo 18, nos dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hay un caso de ofensa entre hermanos en la iglesia, ¿quién debe de tomar la iniciativa para ir y resolver el problema? ¿Quién debe tomar esa iniciativa? Usted sabe que sí, se han dado casos de ofensas en las iglesias. Y usualmente las personas dicen: me dijo esto, me ofendió, tiene que venir y pedirme disculpas. Tiene que venir él, yo no voy. Pero Jesús está diciendo: si a usted lo ofendieron, vaya usted y busque al hermano para arreglarse con él. Posiblemente, tal vez unas dos razones por la cual Jesús dice: si a usted lo ofendieron, busque al hermano y arregle la situación. Posiblemente las razones son estas. El hermano que ofendió no tiene la madurez para saber que ofendió. Posiblemente no se dio cuenta, pero ofendió a un hermano. Posiblemente también, si hubo ofensa, el hermano más maduro es el que tiene que ir, el que entiende. Me ofendió, pero mi deber es buscarlo y arreglar las cosas. Decirle: hermano, me sentí ofendido con lo que usted me dijo. Dado que el otro no se dio cuenta o no tiene la madurez o el tiempo para buscar cómo resolver el problema, por eso ofendió. Entonces, Jesús nos habla que la persona ofendida es la que debe ir, buscar al hermano para que no pase a más. En este transcurso, en el transcurso de la ofensa a buscar al hermano para ofender, es necesario que el hermano no divulgue la ofensa a otros, que no lo cuente antes de que arregle el problema, porque se hace más grande el problema. Entonces es necesario que vaya, pídale dirección a Dios, ore a Dios, busque al hermano, hable con él. No debe dejar que el asunto crezca. El propósito bíblico es ganar
al hermano. No es decir, si resolví el problema, yo tuve la razón, yo gané. No. El propósito es ganar al hermano. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro que hay que llegar con razones bíblicas. Hermanos, yo creo que esta situación no está bien porque Dios en su palabra dice esto y esto y eso. No, como se dice popularmente, enjachando a la otra persona. No se resuelve nada. Con razones bíblicas se va a hablarle al hermano y a resolver el problema. Versículo 16. Vea qué interesante. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El segundo paso, si el primer paso fracasa, el primer paso ¿cuál era? Ir y buscar al hermano y hablarle. El segundo paso es agarrar a dos hermanos maduros en la fe, maduros que sean, personas que sean neutrales, personas que lógicamente los conocen a los dos, personas que no se van a hacer al lado de uno, ni al lado del otro. Hay que buscar a personas neutrales, que en el amor de Cristo quieran resolver el problema, que en el amor de Cristo quieran unir a los hermanos. Muchas veces en las iglesias se buscan personas, pero como es familia, entonces va de mi lado. No, como es amigo, va de mi lado. En Cristo Jesús es Jesús primero. La persona para buscar ayudar a resolver problemas tiene que ser neutrales. Tienen que ser personas que expresen a Cristo. Entonces, si el primer paso falla, va el segundo. Busque y lleve contigo a dos o tres hermanos para que conste toda palabra. Si el segundo paso fracasa, si el segundo paso fracasa, que es llevar a dos testigos o tres, no se resolvió nada, el hermano no quiere conciliar, sigue enojado, sigue molesto, entonces se lleva a la iglesia. Eso es lo que dice, ¿verdad? Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el tercer paso, llévelo a la iglesia. La importancia de estos testigos, de los hermanos maduros que llegaron a tratar de conciliar, de resolver el problema, la importancia de ellos, que ellos van a llegar con ese testimonio a hablar a la iglesia y decirle, vean, tratamos de hacer esto, hacer la manera que dice la palabra de Dios, pero el hermano no quiere. Entonces, la iglesia llama al hermano para resolver el problema delante de la iglesia. Se lleva el caso a la iglesia, a la asamblea, para que la iglesia esté informada y pueda opinar y votar. Continúo en el versículo 17, el cuarto paso. Si han fracasado los tres pasos, primero, ¿verdad? Ir y hablar con el hermano. Segundo, lleve dos testigos. Tercero, llévelo a la iglesia. Si el hermano no quiere hacer caso, si el hermano o la hermana, en este caso, no hace caso a la iglesia, el cuarto paso que Jesús nos enseña dice, tenle por gentil y publicano. El término gentil o publicano lo podemos aplicar a una persona incrédula. Jesús dejó establecido cómo
cómo resolver los problemas. Jesús dejó su iglesia constituida, dejó normas, pero si una persona no hace caso a la palabra de Dios, no se quiere sujetar a la palabra de Dios, entonces téngalo por gentil o publicano, téngalo por una persona que no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Es un incrédulo. Entonces, no le hizo caso a la iglesia. Tengámoslo como un incrédulo. Pero ¿cómo va a ser la forma de actuar ante esta persona o con esta persona? Lo hacemos a un lado. Usted es gentil. Usted no cree en Dios. No le hizo caso a la iglesia. No quiere sujetarse a la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? La iglesia tiene que tratarlo como gentil y publicano. Tiene que evangelizarlo. Hablarle de Cristo. ¿Cuánto tiempo durará? No sabemos. Si la persona tenía un cargo o estaba haciendo algo, no puede estar. ¿Por qué? Porque no se sujeta a las reglas de Jesús. Entonces, tengámoslo como gentil o publicano. Eso es una persona incrédula. Ese término también se aplica en el procedimiento cuando un miembro de la iglesia por su actitud o conducta ofende a la iglesia y el testimonio cristiano. Entonces, hermanos, acá en Mateo capítulo 18, versículo 15, 16, 17, vemos cómo Jesús da una serie de normas, de pasos, para que nosotros podamos tratar entre nosotros cuando hay un problema, para que lo podamos resolver, para que podamos perdonar. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? Tenemos paz con Dios. Tenemos el perdón de Dios. Y nuestro corazón está más tranquilo. No vamos a estar ansiosos. Si alguien lo ofendió, y usted dice, bueno, me ofendió, no lo perdono. Se enoja, cada vez que ve a esa persona se enoja. Y a veces la persona, si se dio cuenta, anda como si nada. Y usted está enfermo, se va enfermando. Y si la persona se dio cuenta y no quiso reconocer su error, pues vemos cuál es la medida en la que se va a sujetar delante de la iglesia. Pero si usted, como persona madura, como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, no perdona, se va enfermando. No tiene esa paz de Dios. Cada vez que ve a la persona, se va a sentir mal, se va a sentir enojado, se va a sentir frustrado. Entonces, de los beneficios de resolver los problemas es la paz de Dios, el perdón que podemos tener de Dios. Y ahorita vamos a entrar a eso. Nosotros perdonamos o debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Ahorita entramos a eso. ¿A quién debemos perdonar? Mateo capítulo 5, versículos 43. Ahora volvemos al capítulo 18. Mateo 5, 43. ¿A quién debemos perdonar? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, no sé si este versículo lo podemos marcar o nos queda claro. ¿A quién debemos perdonar? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. O sea, si te ofenden, no le respondamos ofendiendo, bendígalo. Haced el bien a los que os aborrecen.
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad, bendecid, haced el bien y orad por ellos. Tal vez usted dirá, qué fácil es que el hermano lo está exponiendo. No, hermano, yo sé que es difícil, pero es parte de la lucha que tenemos todos los días nosotros. Alguien nos hace algo, alguien nos ofende, debemos de perdonar, pedirle ayuda a Dios. Recuerde que no estamos solos, no lo podemos hacer solo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar para poder perdonar, para poder bendecir a aquellas personas que nos ofenden y que nos maldicen. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacer bien a los que nos aborrecen. Y tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a escuchar, porque debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿verdad qué interesante? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Si usted es un hijo de Dios, ¿sabemos cómo se llega a ser hijo de Dios? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador en sus corazones, reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Un hijo de Dios entonces ama, bendice, hace bien y ora por otros. ¿Está usted haciendo eso como hijo de Dios? Bueno, si no lo está haciendo, tal vez no lo sabía, pero ya hoy sí sabe. Mateo 5:44, ahí está, y el 45, ¿verdad? Un hijo de Dios ama, bendice, hace bien y ora por otros. Venimos al siguiente punto. ¿Cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Volvemos, hermanos, al capítulo 18 de Mateo. Vamos a continuar con el texto. Capítulo 18, versículo 21. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Recordemos que a Jesús en este capítulo se le habían hecho 2 preguntas. La primera está en el capítulo 18, versículo 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y eso se la hicieron todo el grupo de los discípulos. Pero Pedro viene a Jesús y le hace una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, hasta 7. Le hace otra pregunta. Seguramente Pedro pensaba que perdonar hasta 7 veces sería muy generoso. Quizás estaba pensando en una regla rabínica que decía, nadie tiene derecho de pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. O el Talmud babilónico declara, cuando un hombre peca contra otro, le perdona 1 vez, le perdona 2 veces, le perdona 3 veces, pero la 4ª vez no le perdona. También posiblemente Pedro estaba acordándose de Amós, que dice, por 3 pecados y da una serie, ¿verdad? Dios, por los pecados de Damasco, Gaza, Edom, los hijos de Amón, Moab, Judá, por 3 pecados, y el 4º no revocaré su castigo. Entonces, posiblemente Pedro estaba pensando, dice, bueno, son 3, por el 4º no se perdona. Bueno, ¿cuántas veces perdonaré? Bueno, 7, Señor. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El griego admite 2 posibles traducciones. 70 veces 7 o 77 veces. Entonces, hermanos, todo creyente debe tener siempre
un espíritu perdonador, ¿verdad? El creyente debe tener siempre un espíritu perdonador hacia los que lo ofenden, aún antes de que se pida perdón, aún cuando falte sinceridad del hermano. Algunos opinan que no hay obligación de perdonar a un hermano que no es sincero. Muchas veces estamos adelantando juicio al decir, bueno, no me pidió perdón con sinceridad. Estamos tomando el lugar de Dios y estamos juzgando. Nuestro deber es perdonar, ¿verdad? Cuando continuamos leyendo, en el versículo 23, Jesús nos habla acerca de dos deudores, por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vemos acá la historia que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo y les está ilustrando. Un hombre debía 100 talentos. Creo que son 100 talentos, ¿verdad? Sí. Y el otro, bueno, uno 10,000 talentos. Eso equivale a 60 millones de denarios. El otro debía 100 denarios. El que debía los 60 millones de denarios fue perdonado por su Señor, ¿verdad? Pero él no perdonó la deuda del otro, que era muy poca. A él sí se le perdonó bastante. Lo interesante en esto, hermanos, es como nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con cada uno de nosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos de perdonar. Ya vimos que por salud no nos hace bien el no perdonar. Sabemos que como grupo, en la congregación, como grupo de personas reunidos como hermanos en Cristo, vamos a tener diferencias. Venimos de diferentes hogares, diferentes culturas, diferente manera de pensar. Hay muchas diferencias. Lo que nos mantiene unidos es Cristo Jesús. Él es el único que nos va a ayudar con su palabra, con su Espíritu Santo para que nos llevemos bien.
Y aún así vamos a ofender a otros. ¿Qué debemos de hacer? Perdonar. Quien no perdona a su hermano que le ha ofendido, todavía no ha entendido la gracia. Y esto es lo que nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo. A nosotros fueron perdonados nuestros pecados cuando Jesucristo llevó todo y entregó su vida. El Hijo de Dios, que no tenía culpa, no tenía pecado alguno, entregó su vida para perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuánto más nosotros cuando entendemos eso? Que por amor Dios entregó a su Hijo, que por amor perdonó nuestras ofensas, nuestros pecados. Así nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Porque Él cada día, que es lo que a nosotros se nos olvida, nosotros le ofendemos a Dios cada día. Pero a veces no nos damos cuenta. O a veces decimos, Dios me perdona. Pero no quiero yo perdonar a otro, siendo que soy perdonado a cada momento por Jesucristo. Entonces debo entender eso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis, vea qué interesante, de todo corazón. No es, llegó la persona que me ofendió, me hizo algo y no le hago buenos ojos. Me ofendió, sí, ya lo perdoné, pero es lamentable, es triste. Una persona con esa forma de actuar no ha perdonado. A veces me ha tocado hablar con hermanos y hermanas. Usted sabe que hay hermanos que tienen años en la iglesia y se creen más espiritual que otros. Hay hermanos que creen que tienen más conocimiento. Y aunque hablen y digan, bueno, pero yo lo perdoné o yo la perdoné, no han perdonado. Es triste. No han experimentado esa gracia de Cristo. Muchas veces están en la iglesia, pero no han entendido cuál es esa gracia, ese gran amor que entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Así nosotros debemos de perdonar a quien nos ofende. Jesucristo no fue egoísta. Él entregó su vida por usted y por mí y por todo el que Él crea. Él entregó su vida por Él. Solamente tiene que creer. No pecó y murió de la manera que solo un criminal podía morir. Él llevó el castigo para que nosotros no pagáramos por nuestros pecados. Él entregó su vida para que tengamos vida eterna. Ese es el perdón. Nos van a ofender, pero posiblemente nosotros ofendamos más y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Cuando entendemos que somos pecadores, que fuimos perdonados por Jesucristo, cuando entendemos eso y que cada momento nos perdona día a día, perdona nuestras ofensas, vamos a aprender a perdonar a otros. Mientras tanto, no. Hasta aquí el estudio de esta noche. Si hay, quiero orar antes de finalizar, diciéndole, hermanos, el perdón lo hacemos por medio del Espíritu Santo en nosotros. Si usted no es un hijo de Dios, si usted no es una hija de Dios, créame que le va a ser difícil perdonar. Más bien se va a dejar llevar por ira, por enojo. Y después va a terminar ofendiendo, hiriendo, dañando, verbal y físicamente a alguien. Pero usted puede aprender a perdonar cuando usted entienda que Jesucristo dio la vida por usted, que entregó su vida, que lo perdonó. Cuando usted diga y entienda que es un pecador, que se arrepiente de su pecado y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, usted va a aprender a perdonar.
porque va a entender ese amor de Cristo, ese amor que derramó sobre usted, porque le ha perdonado y le ha hecho hijo de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios y sabe que ha ofendido, y sabe que le han ofendido, aquí hay instrucciones en la palabra de Dios de cómo resolver los problemas. También hay instrucciones y hay mandatos de que debemos perdonar. Es difícil, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros y nos va a ayudar a perdonar. Debemos de pedirle a Dios todos los días que nos perdone y que nos ayude a perdonar. Padre, gracias por este día, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos perdonar a otros. Te pedimos, Padre Celestial, que tomes